porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Dios nos escucha, pero también nosotros debemos escuchar su consejo. Debemos escuchar también nosotros su palabra, lo que nos dice su sagrado libro. Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a su programa Caminando con Jesús, traído por la Iglesia de Cristo de Segovia, con su hermano y amigo en Cristo, Enrique Macías. Gracias a Dios que nos sigue permitiendo llegar a sus hogares, en cual agradecemos siempre infinitamente a Dios, a nuestros hermanos por sus oraciones, a todos nuestros amigos televidentes, en cuales abren sus puertas, sus hogares, para que este programa pueda llegar hasta donde están ellos en sus hogares. Hoy en esta noche, hermanos amigos, nos da alegría, estamos contentos, gozosos, porque vamos a compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy en esta noche tenemos nuevamente a nuestro hermano invitado, nuestro hermano Teodoro Castañeda, el cual él nos estará hablando un poco acerca de él y acerca del tema al cual él estará exponiendo en esta noche, en cual él nuevamente nos da gusto, alegría tenerlo nuevamente entre nosotros. Adelante, hermano. Muy buenas noches cada uno de todos ustedes. Es un gran privilegio para su servidor llegar hasta ese lugar donde usted se encuentra para traerle un mensaje eterno de Dios. Pero antes debo decirle, su servidor predicando en la 146 North Bond Avenue en Dallas, Texas, y también invitarle para que escuche un programa radial que tenemos cada domingo a las 8:30 de la mañana por la 540 AM La Poderosa. Escuche este programa. Y aprovechando el momento, debemos decirle que tenemos un pequeño libro gratuitamente para cada uno de los que lo solicite. Ámate a ti mismo, respétate a ti mismo, valórate a ti mismo y no te desgastes a ti mismo. Un libro que le ayuda para una terapia personal. Solicítelo al teléfono 214-315-7107. Con gusto se lo enviaremos hasta donde usted lo solicite y entramos al tema de esta tarde. El tema es con relación al infierno. La primera pregunta que tenemos allí. Hermano, estaremos tratando acerca de lo que es el infierno, qué es el infierno, pero la primera pregunta es, ¿qué es el infierno en realidad? ¿Qué es el infierno? Amado televidente, podemos hablar cantidad de tiempo acerca del infierno. La palabra infierno es inferior, bajo. Pero no vamos a definir palabras griegas, sino tratar de entender nuestro español. El infierno es un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento, un lugar de abatimiento. Como dice la Biblia, refiriéndose al infierno, al castigo, es un lugar donde el gusano no muere, donde es un lago de fuego y azufre, es un lugar donde realmente están aquellos pagando unas culpas por toda la eternidad. Pero ¿qué clase de culpa? Una culpa voluntaria por no haber buscado el camino a su Padre Celestial. En Mateo capítulo 25, versículo 41, dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí al castigo eterno, es decir, apártese de mí, dice, al castigo que ustedes mismos escogieron. No es que Dios esté mandando a nadie al infierno, amado televidente. La persona de su propia voluntad o sigue a Dios o sigue el camino que va a la perdición. No es que el infierno esté para aquellos que va a mandar Dios forzosamente al infierno, porque alguien dice, a donde Dios me mande está bien. No, amado televidente, usted va a ir a Dios voluntariamente o usted va a ir al infierno de su propia voluntad. El infierno es un lugar separado para todos los desobedientes, un lugar de castigo. Claro. Lugar de castigo. Claro que sí, hermano. Entonces, la pregunta, una pequeña inciso aquí en hermano, la pregunta número 1 sería ¿por qué dice la gente que el infierno es aquí en la tierra? Alguien habla de sufrimiento. Cuando una persona está en problemas, en abatimiento, llega la conjetura. El infierno lo tenemos aquí en la tierra. Amado televidente, por más que usted sufra, realmente todo el sufrimiento que hay en este mundo
no es comparado a lo que es el infierno. Hay tantos ejemplos de castigo, de martirio, de tortura aquí en la tierra. Por ejemplo, una tortura china dice que al delincuente se le arrancan 1000 pedacitos de piel de su cuerpo. Y cada quien no imaginamos el dolor que se siente al arrancarle un pedacito de piel, pero ¿qué será cuando ya van en el 500, si le falta 500 más? Y es solamente un martirio, un castigo por algo que cometió. El infierno no es aquí en la tierra, amado televidente. Si el infierno fuera aquí en la tierra, cuando estamos sufriendo encontramos el bienestar por algo que nosotros nos tomamos para un dolor o simplemente una operación o algo que nos apartamos de hacer aquel mal y nos liberamos del infierno. Del infierno, amado televidente, nadie se podrá liberar si no acepta a Dios como su único Padre, a Cristo como su único Salvador, que es el único que puede liberarnos del infierno. Y aquí en la tierra no está el infierno, amado televidente. Está en un lugar que Dios tiene reservado para todos los desobedientes. Claro que sí, no, yo también miro porque he platicado con mucha gente y dice que supuestamente el tener muchos problemas, el tener problemas en la familia, con los esposos o en el trabajo y como es una vida de cuadrito, entonces dice, aquí yo vivo como un infierno, tal vez por las mismas situaciones, por las malas decisiones que se van tomando a transcurso de nuestra vida, de nuestra existencia. Pero también tenemos otra pregunta. La segunda pregunta sería, hermano, ¿para quién es el infierno? ¿Para quién fue hecho el infierno? Ahora sí, amado televidente, entramos al meollo del problema. Y hágase usted una pregunta, y le hago una pregunta desde aquí. ¿Desea usted ir al infierno? Otra pregunta, ¿habrá quien vaya al infierno voluntariamente? La respuesta lógica es no. Nadie va al infierno voluntariamente, pero hágase la pregunta, ¿quién obliga a la gente a ir al infierno? ¿Alguien nos está llevando a la fuerza? No, amado televidente. Usted, realmente usted, decide dónde va a pasar la eternidad. Déjele digo, la salvación de su alma, el rescatarse del camino al infierno, no depende ya de Dios. Depende de usted. Dios ha puesto la salvación en sus manos. Recíbala o tírela a la basura. Si usted la tira, está tirando a Cristo, está tirando a Dios. Y entonces usted está caminando al infierno. Entonces, ¿habrá quien vaya al infierno de su propia voluntad? Sí, Señor. Nosotros decidimos ir al infierno o buscar el camino de la salvación para nuestra alma. Pero la humanidad tal parece que ama más el vaivén de esta vida, más el deseo de ir al infierno que al mismo Dios, y hace a un lado a Dios para escoger las cosas que realmente no son favorables. Usted es responsable. Sí, claro, porque mucha gente, hermano, aún dice en su Señor Jesucristo que el camino ancho a la perdición es grandísimo y mucha gente va por ese camino. En cambio, el camino angosto hacia la salvación, muy pocos lo buscan, la puerta estrecha, muy pocos la buscan, porque muchas veces les hace aburrido las cosas de Dios, el adorar a Dios. Y podemos mirar, hermanos, en los cuales, pues, y aún todavía hay mucha confusión, porque mucha gente dice, no, es que yo como quiera, pues, me arrepiento yo cuando goce la vida y Dios me perdona, porque es un Dios de amor. ¿Qué tan cierto hay en estas cosas, hermano? Amado televidente, hay un versículo en segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y versículo 9, con la pregunta, Dios es Dios de amor. Dios no va a castigar a sus hijos. Amado televidente, Dios no va a castigar a sus hijos, sino a los que no lo aceptaron como Padre. Entonces dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los que no obedecen el Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. La palabra de Dios así lo dice. Lo dice en Juan, Evangelio según San Juan 1:11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero, ¿qué pasa los del versículo 11? Aquellos que rechazaron el llamado de Cristo, entonces estos son los que irán al infierno. ¿Dónde está usted espiritualmente y en la adoración a su Padre? ¿Caminando con Dios? ¿Caminando con Jesús? ¿O caminando por la puerta ancha, por el camino ancho, camino al infierno? Problemas realmente. Claro que sí, bueno, fíjate, ahora, siempre te ha tocado los temas en los cuales te hemos invitado, ¿no? Son temas muy espinosos, temas en los cuales hay mucha, como dicen, tela de donde cortar, mucho tema para poder trabajar y estudiar, y temas muy a fondo, los cuales en 30 minutos no podemos explicar todo, no tienes la oportunidad de explicarlo todo, ¿no? Pero haces lo mejor en los 30 minutos en los cuales estamos a través de estas cámaras. La tercera pregunta que hace una tercera pregunta en cuál es de suma importancia, hermano. Dice, ¿habrá gente religiosa de la Biblia que irá al infierno? O sea, gente que estudia la Biblia, ¿habrá gente religiosa o que estudia la Biblia que irá al infierno? Amado televidente, tenemos la palabra del Todopoderoso. Amén. Que es la Biblia, el camino, el mapa para conducirnos a Dios. Y la pregunta es, ¿habrá gente que abra la Biblia, que enseñe la Biblia y que lea la Biblia y ser muy religiosos, pero ir al infierno? Mateo capítulo 7, versículo 21, versículo 22 y versículo 23. Si tú, amado televidente, eres un gran religioso, un gran líder religioso incluso, piensa bien en estas palabras del versículo. El versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino es el que hace la voluntad de mi Padre. Aquí subraya la palabra, mi voluntad. Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos tantos milagros, hablamos lenguas y todo lo demás. Amado televidente, ¿qué dice el versículo 23? Entonces le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una cosa es que usted sea religioso y otra cosa es que sea hijo de Dios. Obediente. Para ser religiosos, religión en cada esquina y en cada mitad de cuadra podemos encontrar religiones, pero encuentre a Dios y doblegue su obediencia a su Padre Celestial. No sea religioso solamente para aplicar la Biblia como a usted le da el antojo. Haga la voluntad de la palabra de Dios, que ahí está hablándole Dios, está hablándole Cristo. Respetemos la palabra del Todopoderoso. Claro que sí, porque fíjate, mucha gente dice, tú puedes estar en tu casa y hacer oraciones y ahí está Dios, pero no es exactamente lo que enseña así la palabra de Dios, hermano. Sabemos, cuando estudiamos bien la palabra de Dios y nos damos cuenta que el mensaje que nos trae nuestro Señor Jesucristo es muy diferente a muchos mensajes que enseña el hombre. El decir, bueno, pues es que yo creo, el yo pienso, yo de lo que he estado estudiando, lo que he estado enseñando en la congregación, no es que yo digo, aquí el yo creo, yo pienso, no es válido en la Biblia. ¿Qué dice Dios acerca de eso? Amado televidente, esa pregunta a su servidor se la han hecho muchas veces. Hablando con un religioso, muy religioso por supuesto, yo le hacía la pregunta, oiga, ¿cada cuándo usted ofrenda? Dice, cada que nos reunimos. ¿Pero acaso así lo dice la Biblia? Y me dice, ¿usted cree que Dios se enoje porque yo le doy dinero? Lo que yo crea sale sobrando, amado televidente, a lo que dice Dios. Y dice primera carta a los Corintios capítulo 16, versículo 1 y versículo 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, vea primeramente la ofrenda, no diezmos, hacer como ordené en las iglesias de Galacia. Ahora, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cada cuándo es la ofrenda, amado televidente? Cada primer día de la semana. Y si usted lo da el martes, el miércoles, usted está pisoteando el versículo bíblico y poniendo la propia mentalidad del hombre. ¿Usted cree que esto es malo? Lo que yo crea sale sobrando, que dice la palabra
de Dios. No le pongas, pero tampoco le quites. Haz la voluntad del Señor Jesucristo y serás salvo, como le dijeron a aquel, tú y tu casa. Pero haz la voluntad de Cristo. Claro que sí, hermano. Ahí ya vamos, ya estamos, nuestro hermano ha estado descifrando algunas preguntas acerca de lo que es el infierno. Ya miramos qué es el infierno, para quién es el infierno, y habrá gente religiosa que estudia la Biblia que irá al infierno. Ya lo descifró nuestro hermano. Ahora nos toca otra pregunta. La cuarta pregunta es, ¿podremos librarnos o cómo podemos librarnos de ir al infierno? Amado televidente, Dios puso o nos dio el antídoto para el pecado. No nos sacó de este mundo, pero nos dio a Cristo. En el Antiguo Testamento, en Cades Barnea, cuando las serpientes mordían a aquellas gentes, Dios le dijo a Moisés, ponte una serpiente de metal. Y cuando una persona era mordido por la serpiente, miraba a la serpiente de metal y sanaba. Dios nos dio a su Hijo unigénito para que viniera a liberarnos de este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16. Entonces nosotros podemos liberarnos del camino del infierno. ¿Cómo? Haciendo lo que es la voluntad del Todopoderoso. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. No solamente que tú encuentres el camino que conduce a la salvación de tu alma, sino andad por él y hallaréis descanso para tu alma. Mas dijeron, no andaremos. Este es el problema de la humanidad. La humanidad encuentra el camino que conduce a la salvación de su alma en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, pero no quiere andar. Isaías 55:6, allí nos habla que busquemos a Jehová mientras podamos hallarlo, llamarle en tanto que está cercano. Pero dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. La gente quiere buscar y encontrar a Jehová sin dejar sus tradiciones y sus costumbres. No, amado televidente, quita todo lo que te estorba, aviéntalo a un lado y sigue a Cristo conforme la palabra de Dios te lo está diciendo, no conforme tú lo creas conveniente. Entonces, ahí está, podemos librarnos. El campo está libre, el campo está listo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Claro que sí, hermano, porque fíjate, a nosotros nos toca platicar con mucha gente, ya sea en el trabajo, en la calle o a gente que nos visita. Y a veces nos dice, ¿usted va a la iglesia? Sí, claro que sí, a la iglesia de Cristo, y los invitas o les das un folleto o un boletín y les dicen, me dicen, no, pues yo voy a este lugar, dice, porque ahí me siento cómodo, me siento agradable, pero no sé, bueno, como que sienten más la comodidad que lo que se les enseña, lo que se debe decir la sana doctrina, lo que debe decir la palabra de Dios, el oír algo agradable al oído sin darse cuenta a dónde va directamente, o si está perdiendo o si está en la verdad. Bueno, amado televidente, el problema últimamente en lo moderno, dice, ¿cómo quiere o cómo le gustaría a usted una iglesia? Vamos a buscar una iglesia como a mí me guste o como Cristo la ha establecido. Hay tantos grupos religiosos que meten tanto desmerequetengue en la adoración que Dios jamás les ha pedido. Por ejemplo, en Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, vea usted estos versículos. Aquel hombre Nadab y Abiú ofrecieron un fuego que Dios no les pidió, un incienso que Dios no les mandó. Entonces descendió fuego de parte de Dios y los quemó. ¿Por qué? Porque ellos quisieron hacer lo que les parecía más bonito, más oloroso, más correcto y más sensato. Amado televidente, no hagas lo que Dios no te pide. Por ejemplo, una persona dice, ¿pero cómo puedo encontrar la iglesia si hay tantas? Amado televidente, busca la iglesia en la Biblia, no en el mundo. En el mundo hay cantidad de grupos, pero la Biblia te habla de una iglesia. Cristo, cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Edificaré mi iglesia, dijo Cristo a Pedro. Entonces búscala en la palabra de Dios y únete a ella, nada más. Una enseñanza, una doctrina. Amén. Dice Efesios, una sola fe,
un solo Dios, un solo Cristo, un solo bautismo, una sola enseñanza, una sola fe, una sola doctrina en la palabra de Dios, no en el mundo. En la mentalidad humana encontrarás cantidad de doctrinas y todo ello, pero solo uno murió por ti y ese es Cristo, nada más. Una sola enseñanza, una sola doctrina. Y aquí vemos, hermano, caemos siempre en los mismos comentarios de la gente. La gente siempre dice, pues es que aquel pastor, aquel predicador enseña o habla bien bonito y bien a gusto y me relaja y todo, pero no se enseña la verdad, hermano. Tristemente, ellos usan la Biblia también, pero enseñan cosas diferentes a lo que Dios no estableció, a lo que nuestro Señor Jesucristo no les dio instrucciones a los apóstoles. Y es ahí el gran error, hermano, donde mucha gente va cayendo, se va desviando y va directamente al infierno por no procurar, no buscar a través de la palabra de Dios, pedirle a Dios sabiduría, encontrar la iglesia verdadera. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, no le pongas, no le quites. Y Proverbios 36, mitad de la Biblia, no le pongas, no le quites. Y Apocalipsis 22, no le pongas, no le quites. Me quedo pensando en la palabra pastor. ¿Quién es tu pastor, amado televidente? Lee el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y la pregunta es, ¿podrá ocupar el lugar de Dios un mortal aquí en la tierra? No, Señor. No, nadie que se atreva a que usurpe ese lugar que le pertenece única y exclusivamente a Cristo. Cuando la Biblia habla de pastor en lo singular, se refiere siempre a Cristo, a Dios. Y nadie, amado televidente, ninguno de los apóstoles se presentó como el pastor Pablo, el pastor Pedro. No, Señor, eso le pertenece única y exclusivamente a Cristo, a Dios. Y amado televidente, a veces es duro escuchar versículos así, pero Dios es el único que habla allí. Y si tú amas a Dios, quita la mentalidad humana. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43, dice que aquellos creyeron en Cristo, pero no lo aceptaron porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿A quién estás amando más tú? ¿Al pastor, entre comillas, fulano de tal, o al pastor que es Cristo, que quiere ser tu pastor, el pastor de tu alma, y quiere salvarte a ti, amado televidente? Claro que sí, hermano. Nos queda otra pregunta, de cual tenemos tiempo todavía. ¿Qué nos aconsejas o cuál es tu consejo para todos en cuanto a lo que es lo que estamos hablando en esta noche acerca de lo que es el infierno? ¿Qué nos aconsejas o cuál es tu consejo para todos para librarnos de ir a ese lugar? Mateo capítulo 10, versículo 32 y versículo 33. Dejemos que Cristo aconseje. Entonces Cristo dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el versículo 33 dice, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre. En Lucas capítulo 16, versículo 24 está aquel hombre que murió, el rico. Y en el castigo, en el lugar donde se encontraba había un castigo, dice, Padre Abraham, ten piedad de mí. Pero ya era demasiado tarde. Manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿A dónde deseas tú ir, amado televidente? No esperes caer a la llama. No esperes caer al tormento para tratar de reflexionar. Reflexiona ahorita. El que no es con Cristo, contra Cristo es. Entonces tú puedes ser seguidor de Cristo, hacedor de la palabra, cuando te doblegas a hacer la voluntad de Cristo solamente. Cuando hagas la voluntad del humano, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en Cristo, amado televidente, y Cristo está listo para salvarte cuando tú hagas la voluntad de tu Padre Celestial y lo aceptes por encima de todos. Lucas 17:11, eran estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, para decir la palabra con toda su solicitud, escudriñando cada día un trabajo para ti. Amado televidente, escudriña si tú estás adorando a Dios o simplemente si estás siguiendo las opiniones y mandatos de un hombre mortal como tú. Dios te ama y quiere salvarte. Claro que sí.
Pues gracias, hermano Teodoro, has dado buena explicación acerca de lo que es el infierno. Esperamos en Dios volverte a tener para que nos sigas alimentando, a que nos sigas trayendo la palabra de Dios en toda su pureza, en toda su santidad, y así poder, hermano, poder mirar la gran necesidad de que la gente conozca la verdad, conozca verdaderamente lo que son los pasajes bíblicos, lo que se refiere exactamente cada pasaje, y en cual esperamos en Dios tenerte nuevamente aquí entre nosotros, hermano. Amén. Amado televidente, realmente amen a Dios. No cambien la palabra de Dios por la humanidad, porque la salvación de tu alma vale más que todo el oro de esta tierra. Y entonces dice, ¿de qué aprovechará el hombre si ganara en todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tu alma vale más que todo el oro del mundo. Por eso Dios dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz por ti. Entonces, busca a Cristo, sigue a Cristo, y lo que la palabra de Dios diga, hazlo. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Despiértate de los muertos y te alumbrará Cristo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Y estamos a tus órdenes. Llámanos y podemos darte respuestas a tus inquietudes de acuerdo como dice la palabra del Todopoderoso. Los teléfonos, hermano, para que puedan llamarte. 214-315-7107. A tus órdenes a cualquier hora cuando tú lo desees. Y a la pregunta que gustes. La Biblia te contesta. Ok. Bueno, y recuerden siempre el programa los domingos, hermano. Los domingos tenemos un programa radial en la 540 AM La Poderosa. Sintonizas en el AM, el cuadrante de tu radio AM, por las 540 AM La Poderosa. Entonces escucha ahí una predicación cada domingo a las 8:30 de la mañana, todos los domingos. Que Dios te bendiga ahora y siempre. Amén y amén. Ok, gracias, pues gracias a todos nuestros hermanos, nuestros amigos televidentes, los cuales siguen abriendo sus hogares para que este programa pueda llegar hasta sus corazones. Los esperamos la próxima semana, si es la voluntad de Dios, en este su programa Caminando con Jesús, traído por la Iglesia de Cristo de Segovia con su hermano y amigo en Cristo, Enrique Macías. Dios los bendiga y Dios los guarde. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Dios nos escucha, pero también nosotros debemos escuchar su consejo. Debemos escuchar también nosotros su palabra, lo que nos dice su sagrado libro.